Buenas noches, mi nombre es Don Vicente. Soy taxista desde que tengo memoria, más de 40 años al volante en ciudades grandes, pueblos chicos y todo lo que hay en medio. Después de tanto tiempo en este oficio, pensé que ya lo había visto todo, pero lo que me pasó en un pequeño pueblo fronterizo entre Texas y México me dejó marcado de por vida. Fue hace unos años, cuando empecé a trabajar con Uber para complementar mis ingresos. Estaba en un pueblo llamado Presidio, en Texas, justo en la frontera. Es un lugar tranquilo, de esos donde la vida pasa despacio y todos se conocen. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Era casi medianoche y estaba por terminar mi jornada. Ya iba en camino a casa cuando me cayó una solicitud en la aplicación. La dirección de recogida estaba en las afueras del pueblo, cerca de una zona desértica. Dudé un poco, porque a esa hora y en un lugar tan aislado, no era común que alguien pidiera un Uber, pero acepté. Al llegar al punto, encontré a una niña parada junto a un árbol seco. Tenía unos 8 o 9 años, vestía un vestido blanco que parecía de otra época y llevaba una pequeña muñeca en las manos. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos, hermano, sus ojos estaban llenos de algo que no pude descifrar, miedo, tristeza o tal vez ambas cosas. ¿Eres tú quien pidió el Uber?, le pregunté, tratando de no sonar sorprendido. Asintió sin decir una palabra y se subió al asiento trasero. Sentí un escalofrío al verla acomodarse, pero no quise hacer preguntas. Cuando miré la dirección del destino en la aplicación, vi que era un lugar todavía más remoto, a varios kilómetros del pueblo. ¿A dónde vas, niña? ¿Estás sola?, pregunté mientras conducía. Mi mamá me está esperando allá, respondió con una voz suave, casi como un susurro. Algo no cuadraba, pero seguí manejando. El camino se volvió más oscuro y solitario, con apenas un par de luces en la distancia. La niña no decía nada, y yo intentaba mantenerme tranquilo. De repente, la aplicación dejó de funcionar. La pantalla de mi celular se quedó negra, y el GPS dejó de marcar la ruta. ¿Es aquí cerca?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. La niña levantó la mano y señaló un desvío hacia un camino de terracería. Lo tomé con cuidado, pero cada metro que avanzaba hacía que el aire se sintiera más pesado. Finalmente llegamos a un claro donde había una pequeña casa vieja, con las ventanas iluminadas por la luz de velas. «Es aquí», dijo la niña. Se bajó del carro y comenzó a caminar hacia la casa. Algo en mi interior me dijo que no debía dejarla ir sola, así que apagué el motor y la seguí. Cuando me acerqué a la puerta, vi algo que me heló la sangre, un círculo de personas vestidas con túnicas negras, rodeando un altar improvisado. En el centro, había símbolos extraños dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre. La niña estaba parada frente al altar, inmóvil. Una de las figuras encapuchadas se giró hacia mí. «No deberías estar aquí, viejo», dijo con una voz profunda y extraña. Intenté darme la vuelta y correr, pero sentí que mis piernas no respondían. Todo se volvió confuso, como si el aire estuviera cargado con algo que me paralizaba. De repente, la niña se giró hacia mí. Su rostro ya no era el de una niña inocente, sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa mostraba algo inhumano. «Gracias por traerme, don Vicente», dijo con una voz que no era la suya, una voz que parecía venir de algo mucho más antiguo y oscuro. Recobré el control de mis piernas y corrí hacia el taxi. Encendí el motor temblando y salí de ahí a toda velocidad, dejando atrás ese lugar maldito. No sé cómo llegué al pueblo, pero cuando finalmente me detuve, noté que la aplicación de Uber había vuelto a funcionar. La solicitud no aparecía en mi historial, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, fui a la policía y les conté lo que vi, pero no me creyeron. Sin embargo, uno de los oficiales más viejos me detuvo al salir. Dicen que en esos caminos hay una secta que hace cosas oscuras.
Muchos niños han desaparecido por aquí y nadie sabe qué pasa con ellos. Tal vez tuviste lo que nadie se atreve a buscar. Desde entonces, dejé de trabajar de noche y cada vez que paso por Presidio, evito esas carreteras solitarias. No sé qué era esa niña ni qué quería esa gente, pero algo te digo, hay lugares donde lo humano y lo inhumano se mezclan y uno nunca sabe con qué se va a topar. Soy Rodrigo, taxista en Ciudad de México desde hace más de 10 años. Aquí en esta ciudad uno ve de todo, desde lo más curioso hasta lo más trágico. Pero te juro que lo que me pasó aquella noche en la avenida Insurgentes me dejó marcado para siempre. Era un jueves cualquiera, cerca de la medianoche. Acababa de dejar a un cliente en la colonia Condesa y me dirigía hacia el centro para buscar otro pasaje. Aunque era tarde, la ciudad seguía con ese ritmo incesante que nunca para, pero esa noche en particular había algo en el aire que se sentía diferente, como pesado. Mientras manejaba por Insurgentes, vi a una mujer haciendo la parada cerca de una parada de Metrobús. Era joven, no tendría más de 25 años, con cabello largo y oscuro, vestida con una blusa blanca y una falda negra. Su rostro era bonito, pero tenía una expresión melancólica, como si estuviera cargando algo muy pesado en su interior. Me detuve y le abrí la puerta. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», le pregunté. «A la colonia Narvarte, por favor», me dijo con una voz suave, casi como un susurro. Le di arranque al taxi y comenzamos el recorrido. Durante el trayecto, intenté entablar conversación, como suelo hacer con mis pasajeros para amenizar el viaje. «¿Viene de trabajar?», le pregunté. «Algo así», respondió, mirando por la ventana. Era evidente que no quería hablar, así que respeté su silencio. Lo que me llamó la atención fue que llevaba un pequeño ramo de flores blancas en las manos. Las sostenía con tanto cuidado que parecían algo muy especial para ella. Al llegar a la dirección que me dio, una casa vieja pero bien cuidada, me dijo: «Espéreme aquí, voy a entrar por el dinero». Asentí y me quedé en el taxi, esperando. Pasaron 5 minutos, luego 10. Me empecé a impacientar. No parecía haber movimiento en la casa, las luces seguían apagadas, y no había señal de la chica. Finalmente, decidí bajarme y tocar la puerta. Después de unos segundos, una señora mayor abrió, con un rostro amable pero sorprendido. «Buenas noches, señora. Disculpe la hora, pero una chica, que entró hace un rato, me pidió que la trajera y dijo que iba a buscar el dinero para pagarme. ¿Podría avisarle, por favor?». La señora me miró con una mezcla de confusión y algo que no supe identificar al principio. «¿Mi hija?», preguntó, mientras su expresión cambiaba a una de tristeza. «Sí, una chica joven, cabello largo, vestida con blusa blanca y falda negra. Me pidió que la trajera aquí». La señora suspiró profundamente y se recargó en el marco de la puerta. Se dirigió hacia una mesita que tenía cerca de la puerta, donde tenía un altar, con unas velas y varios retratos. Agarró uno de ellos y me lo enseñó, y me preguntó que si ella era la mujer a la que había traído. Me quedé sorprendido y le asenté con la cabeza. «Y joven, no sé cómo decírselo, pero lo que me está diciendo no tiene sentido. Mi hija murió hace 5 años. Me comentó casi que tartamudeando. Sentí como si el corazón se me fuera al suelo». «¿Cómo que murió?», logré preguntarle. «Murió en un accidente de tránsito en Insurgentes, justo donde dice que la recogió. Iba de camino a casa después de comprar unas flores». Me quedé mudo, helado. No sabía qué hacer ni qué decir. Solo atinaba a mirar el retrato y a la señora, que ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. No es la primera vez que alguien toca esta puerta diciendo que la trajo. Algunos dicen que está buscando volver a casa o despedirse.
No recuerdo cómo regresé al taxi ni cómo manejé hasta mi casa. Esa noche no dormí. Lo único que podía pensar era en la tristeza de esa mujer, en la forma en que sostuvo las flores, como si fueran su última conexión con este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por Insurgentes a esa hora, miro de reojo, esperando no volver a encontrarla. Pero, al mismo tiempo, no puedo evitar pensar que tal vez solo quiere que alguien la recuerde, aunque sea por un breve instante en el asiento trasero de un taxi. Mi nombre es Don Ezequiel y llevo más de 30 años manejando taxi por las calles de Ciudad de México. He recorrido cada rincón de esta enorme ciudad, desde las zonas más elegantes hasta los barrios más duros, como Tepito. En este trabajo uno ve de todo, pero lo que viví una noche en ese barrio no se me va a olvidar mientras viva. Era una noche de viernes, alrededor de las 11. Había dejado un pasaje cerca del centro histórico y me dirigía hacia el norte. Justo cuando pasaba por Tepito, un joven me hizo la parada. Era delgado, con la cara cubierta por una capucha, y aunque algo en él no me daba buena espina, decidí recogerlo. ¿A dónde vas, joven?, le pregunté. A una reunión en la calle Mineros, por favor, dijo con voz tranquila, aunque algo en su tono me puso nervioso. Esa calle no era nueva para mí, sabía que Tepito podía ser peligroso, pero en mi experiencia, mientras uno no se metiera con nadie, no había problema. Acepté el viaje y le di arranque al carro. Durante el trayecto, el muchacho no hablaba, solo miraba por la ventana. Su silencio era pesado, incómodo. Intenté romper el hielo. ¿Vas a una fiesta o algo así?, pregunté. Algo así, respondió, sin dar más detalles. Al llegar a la dirección que me dio, vi que era un callejón oscuro, apenas iluminado por un par de faroles viejos. Había varias personas reunidas, todas vestidas de negro, y al fondo del callejón se alcanzaba a ver una figura grande, cubierta con un manto oscuro. El joven me miró y dijo: «Espéreme, regreso en unos minutos». Se bajó del taxi y desapareció entre la multitud. Me quedé ahí, con el motor encendido, observando. Algo no cuadraba. La figura al fondo del callejón parecía una estatua de la Santa Muerte, pero mucho más grande de lo normal, con detalles tan realistas que parecían vivos. Pasaron 10 minutos, y el joven no regresaba. Empecé a impacientarme. Decidí bajarme para llamarlo, pero apenas abrí la puerta, escuché un cántico. Eran voces profundas, mezcladas con rezos en un idioma que no entendí. Avancé unos pasos hacia el callejón, tratando de ver mejor. Entonces lo vi, al pie de la estatua de la Santa Muerte, había un altar lleno de velas, calaveras y ofrendas extrañas. En el centro del altar, yacía una figura humana cubierta con una sábana roja. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me escondí detrás de un poste y seguí observando. Las personas del grupo formaron un círculo alrededor del altar y comenzaron a moverse de manera sincronizada, levantando las manos y cantando más fuerte. De repente, una mujer encapuchada levantó un cuchillo largo y brillante. Fue entonces cuando entendí que no era una simple ceremonia, esto era algo más oscuro, algo maligno. De repente, todos voltearon hacia mí al mismo tiempo. Sus ojos eran fríos, inhumanos. La mujer del cuchillo señaló hacia mí, y 2 hombres grandes comenzaron a caminar en mi dirección. No esperé a ver qué pasaba después. Corrí de regreso al taxi, encendí el motor y salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras aceleraba, escuché algo en el asiento trasero. Giré la cabeza y vi al joven que había recogido al principio. «No debiste meterte», dijo con una voz que ya no era la suya, sino una mezcla de varios tonos, como si muchas personas hablaran a través de él. Pisé el freno, pero cuando volteé de nuevo, ya no estaba. Solo el silencio y el olor a cera quemada quedaron en el taxi. Esa noche,
apenas llegué a casa, limpié el carro con agua bendita y guardé una estampa de la Virgen en el tablero. Desde entonces, evito Tepito en las noches. No sé qué vi exactamente, pero estoy seguro de que fue algo más allá de este mundo. Algunos dicen que en Tepito la muerte es una figura respetada, pero yo aprendí que también puede ser temida. Buenas noches, soy Juan Pablo, tengo 24 años y llevo apenas 6 meses manejando Uber por las calles de Medellín. Soy nuevo en esto, pero siempre me ha gustado manejar y conocer historias de mis pasajeros. Sin embargo, una noche, me tocó vivir una historia que desearía no haber conocido jamás. Era un miércoles como cualquier otro. Ya eran cerca de las 11:30 de la noche y pensé en hacer un último viaje antes de irme para mi casa. La aplicación me notificó un servicio en la Comuna 13, cerca de una de esas zonas donde el arte urbano y el turismo han revitalizado el barrio. Aunque sabía que esa zona podía ser un poco peligrosa a altas horas, acepté el viaje. Llegué al punto de recogida, una callecita empinada con casas pegadas unas a otras, pintadas con murales. Todo estaba en silencio, salvo por el ladrido ocasional de algún perro. Allí, parado bajo un poste de luz que parpadeaba, estaba mi pasajero. Era un hombre de unos 40 años, vestido con un traje negro algo desgastado, y llevaba un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. ¿Usted es Juan Pablo?, preguntó con una voz grave. Sí, señor. Súbase, le dije. El hombre se acomodó en el asiento trasero, y al hacerlo, un olor extraño llenó el carro. Era como a humedad y barro. No quise darle importancia y le pregunté: ¿a dónde lo llevo? Al cementerio San Pedro, respondió sin más explicaciones. El cementerio San Pedro está en la parte céntrica de Medellín, un lugar histórico, pero no es común que alguien quiera ir allá a medianoche. Aún así, no dije nada y comencé el recorrido. El hombre permanecía en silencio, y yo traté de concentrarme en manejar. Pero algo me ponía nervioso. Sentía su mirada fija en mí a través del espejo retrovisor, aunque no podía verle los ojos claramente por la sombra que proyectaba su sombrero. ¿Trabaja por aquí?, intenté romper el hielo. Algo así, respondió, seco, sin intención de continuar la conversación. Mientras avanzábamos, el GPS comenzó a fallar. La ruta se desvaneció de la pantalla y el teléfono se quedó en blanco por unos segundos antes de apagarse por completo. Tranquilo, yo le indico el camino, dijo el hombre, como si no le sorprendiera. Seguimos por calles que no reconocía, adentrándonos más y más en zonas oscuras y desoladas. De repente, me dio por mirar el asiento trasero a través del espejo. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo aterrador: el hombre no tenía reflejo. El miedo me invadió, pero intenté mantener la calma. ¿Todo bien, joven?, preguntó con una ligera sonrisa, como si supiera lo que acababa de notar. Llegamos a una avenida que finalmente reconocí, cerca del cementerio. Me detuve justo frente a la entrada principal, un lugar antiguo con grandes portones de hierro forjado. Aquí es, dijo el hombre. Cuando volteé para decirle el precio del viaje, ya no estaba. El asiento trasero estaba completamente vacío, y el olor extraño también había desaparecido. Me quedé paralizado, incapaz de entender qué acababa de pasar. Pero lo peor llegó cuando, al mirar hacia la entrada del cementerio, vi al hombre parado allí, frente a los portones, mirándome fijamente. Lentamente, se quitó el sombrero y dejó al descubierto un rostro pálido, con ojos completamente oscuros, vacíos como la noche. Encendí el carro de inmediato y salí de ahí lo más rápido que pude. No paré hasta llegar a mi casa, donde dejé el carro estacionado y me encerré en mi cuarto, temblando. Desde entonces, evito recoger pasajeros en la Comuna 13 a altas horas de la noche. No sé si lo que vi fue un fantasma o algo peor,
pero sé que no quiero volver a encontrarme con él. Ahora, cada vez que acepto un viaje, me aseguro de mirar 2 veces antes de dejar que alguien entre en mi carro. Estos fueron los relatos de hoy. No olvides darle like, suscribirte y presionar la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. O quizás no.